El sol abrasador del mediodía caía sin piedad sobre el polvoriento pueblo de San Ignacio, un lugar olvidado por el tiempo en la frontera de Nuevo México. Las calles estaban casi desiertas, salvo por el crujido de las botas de algún vaquero solitario y el chirrido de un letrero oxidado que colgaba de la taberna. En el centro del pueblo, frente a la pequeña iglesia de adobe, estaba Clara Villanueva, una viuda de mirada firme y vestido negro que aún llevaba luto por su esposo, Miguel, muerto hacía 3 años en un duelo que nadie quiso explicar. Clara, con el cabello oscuro recogido en un moño apretado y un rebozo cubriendo sus hombros, sostenía un fajo de billetes arrugados en la mano. Frente a ella, en la plaza, un grupo de hombres rudos negociaba con un comerciante de pieles. Entre ellos destacaba un hombre que parecía más bestia que humano. Alto, de barba espesa y desaliñada, con una melena que le caía hasta los hombros y unos ojos salvajes que parecían haber visto demasiadas tormentas. Lo llamaban el Oso Ramírez, un montañés que vivía en las sierras, cazando osos y lobos, y que solo bajaba al pueblo cuando el whisky o la necesidad lo obligaban. Decían que era demasiado salvaje, que ningún hombre cuerdo lo contrataría y que ninguna mujer en su sano juicio se le acercaría. Pero Clara no era cualquier mujer. Había oído los rumores sobre el oso, que era un lobo solitario, que cargaba con un pasado oscuro, que sus manos estaban manchadas de sangre. Sin embargo, también decían que nadie conocía las montañas como él, que podía rastrear cualquier cosa, desde un ciervo hasta un hombre en fuga. Y Clara necesitaba a alguien así. En su corazón ardía una obsesión, encontrar al hombre que mató a su esposo. No descansaría hasta verlo frente a ella, hasta que sus ojos se encontraran con los del asesino de Miguel. ¿Cuánto pides por él?, preguntó Clara al comerciante, señalando a el oso con un gesto firme. El comerciante, un hombre de rostro curtido y bigote torcido, la miró con incredulidad. Los demás hombres soltaron risas ásperas, pero Clara no se inmutó. No es un caballo, señora, respondió el comerciante, rascándose la barbilla. El oso no trabaja para nadie. Menos para una viuda. Todo hombre tiene un precio, replicó Clara, levantando el fajo de billetes. Nómbralo. El oso, que hasta ese momento había estado apoyado contra un poste, mascando tabaco con aire indiferente, giró lentamente la cabeza. Sus ojos se clavaron en Clara, y por un instante, el bullicio del pueblo pareció desvanecerse. Había algo en su mirada, algo que no era solo salvajismo, sino una chispa de curiosidad, tal vez de reconocimiento. ¿Qué quieres de mí, mujer? Su voz era grave, como el eco de un trueno lejano. Clara dio un paso adelante, sin apartar la mirada. Quiero al hombre que mató a mi esposo. Sé que está en las montañas. Y sé que tú puedes encontrarlo. Un murmullo recorrió el grupo. El oso escupió al suelo y se enderezó, su figura imponente proyectando una sombra larga sobre la plaza. No soy un sabueso para rentar, gruñó. Busca a otro. Pero Clara no se movió. Sacó un anillo de oro de su bolso, el anillo de bodas que Miguel le había dado. Lo sostuvo en alto, dejando que el sol lo hiciera brillar. Esto es lo que ofrezco, además del dinero. Encuéntralo, y es tuyo. El oso la observó en silencio, sus ojos recorriendo el anillo y luego a ella. Algo en su rostro cambió, como si una memoria enterrada hubiera sido desenterrada. Finalmente, asintió con un movimiento lento. Está bien, viuda. Pero si voy, no habrá vuelta atrás. Las montañas no perdonan, y yo tampoco. Esa noche, Clara y el oso partieron hacia las sierras. Ella montaba un caballo bayo, con un rifle cruzado en la silla, mientras él iba a pie, con un machete al cinto y un morral lleno de trampas y provisiones. No hablaron mucho al principio. Clara no confiaba en él, y él parecía más interesado en el horizonte que en ella. Pero conforme ascendían por los senderos rocosos, rodeados de pinos y el aullido lejano de los lobos, una extraña alianza comenzó a formarse. ¿Por qué haces esto?, preguntó el oso una noche, mientras encendía una fogata bajo un cielo estrellado. Un hombre muerto no vuelve, no importa cuánta sangre derrames. Clara, sentada sobre una manta, miró las llamas. No es por traerlo de vuelta.
Es por justicia. Miguel no merecía morir como lo hizo. El oso gruñó, pero no dijo más. Sin embargo, sus ojos no dejaban de observarla, como si buscara algo en su rostro, algo que no podía nombrar. Días después, encontraron rastros, huellas frescas, un campamento abandonado, un cuchillo con una muesca que Clara reconoció al instante. Era el cuchillo del hombre que había jurado vengarse de Miguel por un negocio de ganado que salió mal. Su nombre era Diego Salazar, un forajido que se había escondido en las montañas tras el duelo. Clara apretó los puños, su corazón latiendo con furia renovada. «Está cerca», dijo el oso, examinando las huellas. «Pero no será fácil. Salazar no está solo». «¿Y qué?», respondió Clara, cargando su rifle. «No vine hasta aquí para rendirme». El oso la miró con algo que parecía respeto. «Eres más dura de lo que pareces, viuda». Siguieron el rastro durante 2 días más, enfrentando tormentas y senderos traicioneros. Una noche, mientras acampaban en una cueva, Clara notó que el oso miraba el anillo de oro que ella aún llevaba colgado al cuello. Sus ojos tenían una intensidad que la hizo estremecerse. «¿Por qué lo quieres?», preguntó ella, tocando el anillo. «No parece que te importe el oro». El oso apartó la mirada, como si hubiera sido atrapado. «No es el oro. Es algo más». Antes de que Clara pudiera preguntar, un disparo resonó en la oscuridad. El oso la empujó al suelo justo cuando una bala rozó la pared de la cueva. Afuera, sombras se movían entre los árboles. Era Salazar y sus hombres. «Quédate aquí», ordenó el oso, tomando su machete y desapareciendo en la noche. Clara no obedeció. Agarró su rifle y salió tras él, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. La batalla que siguió fue caótica, disparos, gritos, el destello de un cuchillo en la oscuridad. Clara disparó a uno de los hombres de Salazar, mientras el oso luchaba como una furia, derribando a 2 más con una fuerza brutal. Finalmente, solo quedó Salazar, herido pero aún de pie, con una pistola en la mano. «Clara Villanueva», gritó Salazar, con una risa amarga. «¿Crees que matándome traerás paz? Tu esposo era un ladrón, un mentiroso». Clara levantó su rifle, pero antes de que pudiera disparar, el oso se interpuso. «Baja el arma, viuda», dijo en voz baja. «¿Qué haces?», espetó Clara, furiosa. «Es él. Es el asesino». El oso no se movió. En cambio, miró a Salazar y luego a Clara. Entonces, en un susurro que apenas se oyó sobre el viento, dijo algo que hizo que el mundo de Clara se detuviera. «Siempre te encontraré, mi amor, aunque el desierto nos separe». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esas eran las palabras que Miguel le había susurrado la noche antes de morir, palabras que solo ellos 2 conocían. El rifle tembló en sus manos, y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba al oso, buscando en su rostro algo que explicara lo imposible. «¿Quién eres?», preguntó, su voz rota. El oso no respondió de inmediato. En cambio, se volvió hacia Salazar, que aún apuntaba con su pistola. Con un movimiento rápido, desarmó al forajido y lo dejó inconsciente de un golpe. Luego, se acercó a Clara, su expresión suavizada por algo que parecía dolor. «No soy quien crees», dijo finalmente. «Pero conocí a Miguel. Éramos hermanos, en otro tiempo. Me pidió que te cuidara si algo le pasaba. Por eso estoy aquí». Clara negó con la cabeza, incapaz de procesar lo que oía. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque no creí que me escucharías». «Y porque», hizo una pausa, mirando el anillo, «porque quería asegurarme de que eras tú, la mujer que él amaba tanto». Las lágrimas corrían por el rostro de Clara, pero su mano seguía firme en el rifle. Miró a Salazar, aún inconsciente, y luego al oso. La justicia que había buscado durante tanto tiempo ahora parecía vacía, eclipsada por la verdad que acababa de descubrir. «¿Qué hago ahora?», preguntó, más para sí misma que para él. El oso se acercó, colocando una mano callosa sobre la suya, bajando el rifle con suavidad. «Vive»,
Clara. Es lo que Miguel hubiera querido. Días después, regresaron al pueblo. Salazar fue entregado al sheriff, y Clara, aunque aún cargaba con su luto, sentía una extraña paz. El oso no aceptó el anillo ni el dinero. En cambio, antes de partir de nuevo a las montañas, le dio a Clara una carta arrugada, escrita por Miguel años atrás. En ella, su esposo le pedía que encontrara la fuerza para seguir adelante, que no dejara que el odio la consumiera. Clara guardó la carta cerca de su corazón y, por primera vez en años, dejó que el sol calentara su rostro sin el peso del luto. El oso Ramírez desapareció en las sierras, pero su sombra permaneció en San Ignacio, una leyenda más grande que el hombre mismo. Y Clara, la viuda que desafió al desierto, supo que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro era suyo para escribir.